Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje temos o prazer de receber aqui o professor Damian Fernandes, que é doutor pela Universidade de Princeton e desde 2010 é professor pela Universidade do Norte de Illinois, Northern Illinois University. Então, eu queria agradecer ao professor Damian pela participação, é um prazer recebê-lo e eu encaminho então a palavra para o Thiago para fazer a nossa primeira pergunta. Bueno, muchas gracias, Damián, por aceitar nuestra invitación. Es un gusto recibirte acá en este programa de entrevistas. Y bueno, empezamos siempre haciendo una pregunta muy sencilla, creo, que es cómo ha empezado tu interés por la Edad Media, por la Antigüedad Tardía. Bueno, si puede contar un poco, charlar con nosotros un poco de este primero encantamiento por la Edad Media, nos haría muy feliz, muy contentos. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a los dos por la invitación a participar en esta entrevista y felicitarlos por este proyecto tan interesante que están realizando. Sobre tu pregunta, bueno, creo que uno siempre tiene la respuesta heroica, ¿no? De chiquito leí un libro sobre la Edad Media. La realidad siempre es más compleja. Creo que una serie de circunstancias que hicieron que me interesara por la Edad Media. Muchas circunstancias que yo veo en mis estudiantes, o sea, me siento un poco identificado. Y circunstancias que a veces yo llamo las razones equivocadas para interesarse por la Edad Media o la Antigüedad Tardía, ¿no? El hecho de que es considerado los siglos oscuros. Entonces hay algo misterioso, algo que descubrir, que no se sabe, hay una historia oculta detrás de este periodo que tenemos que dilucidar. Y bueno, mi padre había estudiado historia, un poco de historia, y yo tenía unos libros en casa. Yo me acuerdo de adolescente, había leído un libro de Jacques Le Goff que teníamos en casa y me hizo interesarme por la Edad Media. Pero más que nada son las razones que tienen la mayoría de nuestros estudiantes, ¿no? Las películas sobre la Edad Media o el Imperio Romano, pues yo hago Antigüedad Tardía, o sea que los dos periodos me resultan interesantes. Incluso el misterio de los templarios, todas estas cosas que circulaban en las revistas de ciencia cuando yo era adolescente, hicieron que me interesara. También el hecho de que yo estudié latín de chico, entonces ya conocía el lenguaje, uno de los principales idiomas para estudiar la Edad Media, o uno de los que eran los principales idiomas para estudiar la Edad Media. Por suerte esto cambió y ahora la Edad Media se ha ampliado a otras regiones y requiere otro tipo de entrenamiento lingüístico. Así que creo que, bueno, ese cúmulo de circunstancias, esa curiosidad de chico por ese periodo. Recuerdo también haber leído, por ejemplo, Robin Hood, Ivanhoe, ¿no? Todas estas novelas sobre la Edad Media. Así que cuando yo empecé a estudiar historia en la Universidad de Buenos Aires, ya tenía un interés en el periodo, un interés en general en el periodo, que se fue desarrollando a medida que continué mis estudios. Y llegado el momento de escribir la tesis de licenciatura, por los cursos que yo había tomado, yo continué estudiando latín y tomé un par de seminarios sobre historia antigua. Recuerdo un par de seminarios con el profesor Carlos García Macó en Buenos Aires sobre persecuciones a los cristianos y cristianismo en la antigüedad y la antigüedad tardía en general, que hicieron que me interesara sobre el tema, y terminé escribiendo la tesis de licenciatura sobre las reglas, la concepción del trabajo y las reglas monásticas. Cuando empecé la carrera no tenía muy claro en qué consistía, ¿no? la carrera de un historiador en sí y de un medievalista o de un historiador de la antigüedad, ¿no? Uno entra con ciertas nociones que van cambiando a medida que uno progresa en su carrera. Pero ya cuando uno llega al final de la carrera,
empiezo a vislumbrar de qué se trata todo esto. Y ahí empecé a poner todas las piezas juntas, ¿no? Mi interés por el periodo en general, el conocimiento de latín, cierto interés por la antropología que siempre tuve, y creo que esto es podemos hablar más tarde si quieren de esto, pero creo que la antigüedad y la Edad Media son periodos donde la teoría antropológica es particularmente útil, relevante, interesante. Bueno, hicieron que terminara dedicándome a esto. Muchas gracias, Damián. Bueno, ahora lo que nosotros nos gustaría preguntar era un poco sobre tu trayectoria de investigación, tus intereses de pesquisa, tu trayectoria de investigación, tus intereses de investigación. Y bueno, ya te comento que como una especie de curiosidad, pero tú has sido una persona muy importante en mi trayectoria. Cuando estaba en mi máster, yo hice un curso con el profesor Carlos García Magó y en esa oportunidad fue cuando tuve el primer contacto con tus trabajos. Me envió tu disertación de mestrado y después un par de artículos y ahora recientemente tu libro que hace poco has lanzado. Así que es muy interesante poder charlar contigo. Ya nos hemos conocido en Argentina en 2017, pero ahora en este momento muy interesante poder charlar contigo, estar en ese momento. Así que de nuevo, muchas gracias. No, bueno, gracias. La verdad que me había olvidado de mi tesis de maestría, ahora que la mencionás. Hay trabajos que uno prefiere olvidar, aunque yo creo que con el tiempo uno vuelve a esos trabajos y los lee con interés, ¿no? Yo creo que cuando empecé el doctorado no quería saber nada con esa tesis de maestría. Recientemente un estudiante doctoral aquí de Estados Unidos me pidió, porque la encontró en internet, me encontró la referencia, me la pidió y la volví a leer y la miré con otros ojos, digamos. O sea, uno le empieza a tomar cariño con el paso del tiempo. Bueno, sobre mi trayectoria de investigación, yo cuando terminé mi licenciatura decidí hacer estudios de posgrado y mi primer paso fue hacer una maestría en Canadá, en estudios religiosos, donde produje la tesis que vos leíste. Bueno, yo estaba afiliado en un departamento de estudios clásicos, religiosos y de cercano oriente, se llamaba así, en la Universidad de British Columbia. Y ahí produje una tesis sobre las relaciones sociales en el episcopado galo a través de la figura de Martín de Tours, de San Martín de Tours. Supuestamente iba a hacer ese proyecto en doctorado, y cuando mandé mis presentaciones a distintas universidades para conseguir una posición de estudiante doctoral, quería continuar con ese proyecto. Bueno, finalmente terminé en Princeton haciendo mi doctorado y ahí empecé a cambiar un poco el interés. No me pareció en ese momento un tema tan interesante. De nuevo creo que volví a esta cuestión de la curiosidad, la cuestión de lo oculto, y no me parecía demasiado oculto. Era un tema que había sido investigado mucho, que había bastantes fuentes, entonces decidí abocarme a otro tipo de investigación. Siempre me interesó la historia social, historia económica y social, entonces decidí escribir una tesis doctoral sobre aristocracias en la Antigüedad tardía y enfocarme particularmente en la península ibérica. Cuando le fui a comentar esto a mi director de tesis, yo estaba muy contento, muy alegre de haber encontrado un tema sobre el que poca gente había escrito y sobre el que había mucho por hacer. Y cuando fui con toda esta alegría, me dijo, tal vez hay una razón por la que nadie ha escrito sobre este tema. Y lo cual tenía razón, porque no hay muchas fuentes. Bueno, me dijo, es un tema que podés hacer, pero tenés que estudiar arqueología también para hacerlo. Tenés que usar fuentes arqueológicas. Y ahí fue donde empecé, bueno, a investigar un poco en la literatura arqueológica española y portuguesa, que es mucha gente que estudia Antigüedad tardía no la conoce lo suficiente, pero que ha tenido un crecimiento impresionante desde los años 90 en adelante.
de una calidad muy buena, con información sobre todo tipo de sitios, cultura material, y con un fuerte componente teórico también. Así que me resultó muy interesante esta posibilidad de combinar un tema con algunas fuentes escritas y con evidencia arqueológica. Entonces decidí escribir mi tesis doctoral sobre las aristocracias en el Imperio Romano, en la península ibérica, el Imperio tardorromano y el periodo posromano, a partir de este tipo de fuentes. Y creo que una de las cosas que marcó la perspectiva de mi tesis, tal vez sin darme cuenta, pero creo que influyó mucho, fue la crisis del 2008. En ese momento yo empecé a escribir mi tesis doctoral, y ese era un momento donde las élites económicas norteamericanas, que habían abrazado este discurso de meritocracia, de independencia, de emprendedorismo, no sé cómo se dice en español, fueron corriendo a pedir ayuda del Estado, porque si no desaparecían. Lo cual me hizo reflexionar un poco sobre la relación entre aristocracias y Estado. ¿Hasta qué punto una aristocracia no puede existir sin Estado? No digo que sea exactamente lo mismo, por supuesto hay muchísimas diferencias entre las aristocracias tardorromanas y temprano-medievales y la clase capitalista contemporánea. Pero esa pregunta que surgió en ese momento, sobre la relación entre el Estado y la aristocracia, me hizo preguntarme sobre este tipo de relación también en la antigua tardía, sobre todo en un momento de crisis. O sea, mi tesis doctoral cubre el periodo entre el final del siglo III y final del siglo VI. O sea, hay dos momentos de crisis, ¿no? La construcción del Estado de Diocleciano, a partir de Diocleciano, la reconfiguración del Estado romano y la crisis de ciertas formas de estructuras estatales romanas en el siglo V. Bueno, y cómo las aristocracias navegan esos momentos de crisis. Eso fue mi trabajo doctoral, digamos. Como les pasa a muchos investigadores, y probablemente ustedes también lo hayan vivido, una vez que alguien escribe sobre un tema, le piden que siga escribiendo sobre ese tema, ¿no? Entonces, uno quiere abandonar ciertos temas. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir y prefiero moverlo, pero bueno, continúo investigando sobre este tema y me quiero mantener al tanto de las publicaciones sobre esta cuestión, porque me parece muy interesante. Y es un tema que no lo abandoné por completo. Sigo trabajando marginalmente sobre eso. Pero en este momento estoy trabajando sobre dos proyectos distintos. Porque, de nuevo, creo que en la vida de todo investigador hay ciclos y hay que soltar algunos proyectos y moverse hacia otros para no aburrirse también. Y, entonces, en este momento estoy trabajando en dos proyectos. Y los dos son más cercanos al periodo medieval. Siglo VI, VII, principio del siglo VIII, del periodo visigodo propiamente dicho en la península ibérica. Uno tiene que ver con la cultura política en el reino visigodo. Estoy trabajando en un libro sobre cómo las rebeliones políticas y la idea de rebelión configura en cierto modo la noción de monarquía, la noción de rey. De nuevo, a partir también de la influencia de ciertos estudios antropológicos recientes, ha habido un libro muy interesante escrito por Marshall Sahlins y David Graeber, On Kings se llama, sobre los reyes, que retoman ciertas tradiciones antropológicas un tanto olvidadas sobre la cuestión de qué es un rey, y lo desarrollan bastante bien. Entonces, bueno, estoy trabajando sobre ese tema en este momento, ¿no? La cuestión de monarquía y rebelión. Y la otra línea de investigación que estoy siguiendo en este momento tiene que ver con la historia legal y la relación entre derecho y sociedad, o ley y sociedad. En este momento estoy participando en un proyecto colaborativo con un colega, Noah Lenski, de la Universidad de Yale,
en la traducción y comentario del Liber Judiciorum, las leyes visigodas. Y bueno, a partir de eso estoy produciendo una serie de artículos y capítulos sobre cuestiones de derecho y sociedad. Sobre todo la transformación del derecho romano en la temprana Edad Media. Esas son, en este momento, mis dos líneas principales de investigación, mis intereses. Probablemente en algún momento también deje la península ibérica y trate de expandirme a otros lados. Uno, como decía, tiene ciclos de investigación y quiere ir moviéndose. Pero en este momento estoy en lo que sería mi periodo visigodo, por así decirlo, donde estoy abocado a estos dos temas de investigación. Bueno, perfecto. Gracias, Damián, por tu contestación. Muy interesante tu trayectoria y importante la tesis acá en Brasil. Ha tenido un impacto en las personas que estudian los visigodos, como Eduardo, Mario también. Creo que Paulo Pachá también, se puede decir, que han leído tu tesis y, bueno, ha sido muy aprovechada. Bueno, una otra cuestión que nos hacemos es acerca de tu trayectoria docente. Has dicho que ha pasado por algunas universidades en Canadá, en Estados Unidos, pero ¿dónde empezaste tu trayectoria docente? ¿Y cómo fue esto para ti? ¿No? Y, bueno, si puedes hablar un poco de esto para nosotros. Sí, cómo no. Mi primera experiencia docente fue en una materia que hice en la universidad, que se llama Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. Yo, además del título de licenciado, tengo el título de profesor de historia. Y uno tiene que hacer las prácticas de la enseñanza. Y la hice en una escuela secundaria. Por un mes estuve enseñando historia del siglo XIX. Fue una de las mejores experiencias docentes de mi vida. La verdad es que enseñar a chicos de secundario es, ahora visto en perspectiva, es algo que me resultó muy interesante. Pero fue breve, fue un momento. No podría decir que ese fue el origen de mi trayectoria docente porque no es así, pero lo quiero mencionar porque lo recuerdo con mucho cariño. Es una experiencia que me gustó mucho. Y ojalá pueda volver en un momento, no digo a enseñar todo el tiempo en el secundario, pero tener más contacto con estudiantes del secundario, porque creo que la curiosidad que tienen es muy, muy gratificante. Bueno, yo durante mi maestría y mi doctorado prácticamente no enseñé. Fue lo que se dice allá teaching assistant en dos oportunidades, asistente de enseñanza. Básicamente dirigía un pequeño grupo de discusión, lo hice en dos oportunidades y corregía los exámenes, ¿no? Pero eran grupos muy pequeños. Así que no tuve una experiencia docente muy, muy rica durante mis estudios. Y de nuevo, fueron cursos que no estaban completamente relacionados con lo que yo estaba estudiando. Uno era sobre historia de las religiones en general. Y otro era un curso muy interesante sobre historia de derechos humanos y humanitarismo en el siglo XX, pero que, bueno, no es el tema de mi especialidad. Así que yo no enseñé hasta que conseguí mi puesto de profesor. O sea que mi primer puesto de enseñanza profesional permanente y regular fue en 2010, donde, como decimos, ¿no? Me largaron a la cancha y enseñaron. Así que esa fue mi trayectoria docente. No es una trayectoria muy, muy rica, bueno, fue muy enriquecedora, pero muy limitada en términos de las instituciones donde estuve. O sea, básicamente puedo decir que el 95% de mi trayectoria docente sucedió en una sola institución. Tuve, luego de eso, dos experiencias más muy interesantes. Una fue un seminario que enseñé junto a otros colegas de la Universidad de Buenos Aires hace 2 o 3 años. Yo enseñé una parte del seminario
Y hace 2 semestres, a raíz de una beca de investigación que tuve en la Universidad de Cornell, enseñé un seminario en Cornell University de un grupo muy pequeño. Pero más allá de esa es toda mi experiencia docente. Gracias, Damián. Y bueno, como has dicho, 95% de tu experiencia profesional es en los Estados Unidos. Ah, y de formación también. Estás ahí hace algún tiempo. Así que una pregunta que nos parecería muy interesante y tu perspectiva tal vez sea privilegiada para eso, porque cosa que se escucha mucho acá en Brasil, yo imagino que en Latinoamérica también, es que, bueno, Brasil no ha tenido historia medieval, o que nosotros no tenemos la historia medieval y por eso no la deberíamos estudiar. Pero nosotros de Latinoamérica somos la periferia del mundo académico. Los Estados Unidos, en este caso, bueno, es una potencia de primer mundo, todo eso. Y ahí la cuestión sería más o menos cómo eso pasa en los Estados Unidos y más allá, cómo es enseñar la historia medieval de la tarde antigüedad en los Estados Unidos y cómo es la reacción de los estudiantes estadounidenses. A ellos gustan, no les gustan, es una cosa que ven como desnecesaria. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es esa vivencia de tu trayectoria profesional? Sí, muy interesante la pregunta. Y antes que nada quiero aclarar una cosa, tal vez me equivoque, pero yo creo que la historia medieval es parte de la historia de nuestros países también. El Brasil, Argentina, impacta de una manera indirecta y a veces directa. Del mismo modo que lo es también parte de la historia de Estados Unidos. No existe una continuidad territorial, pero existen continuidades de otro estilo que tienen una influencia en cuestiones actuales de nuestros países. Por lo que yo creo que existe casi un valor intrínseco específico en nuestras sociedades para el estudio de la Edad Media. Con respecto a los Estados Unidos, es un tema muy interesante, en particular porque sobre todo en los últimos años ha habido muchas discusiones a partir de la apropiación que ciertos grupos políticos hacen de la Edad Media en este país, y particularmente grupos supremacistas blancos y etnonacionalistas en general, que primero construyen un tipo de Edad Media idealizada a partir de los parámetros supremacistas raciales contemporáneos, y lo usan para justificar posiciones actuales. Entonces, la Edad Media es parte de debates académicos y políticos actuales, los usos de la Edad Media. Existe toda esa dimensión de la importancia de la Edad Media en los Estados Unidos en este momento, además de la segunda parte de tu pregunta, que ahora paso a responder, sobre la relación de los estudiantes con la Edad Media, que en parte está vinculada a estas cuestiones, ¿no? A la idea de la noción de una Edad Media a veces idílica, homogénea, como la cuna de lo que se percibe como la civilización occidental, etcétera, etcétera. Muchos de mis estudiantes también vienen con las mismas ideas que yo, con las que yo fui a estudiar historia, ¿no? Vienen muchos, toman mis cursos, yo también enseño historia romana. Toman mis cursos de historia romana o de la temprana Edad Media porque les gustó la película Spartacus o porque vieron Gladiator o porque les gustan las historias del rey Arturo, o videojuegos también. Ahora los videojuegos atraen mucho. Entonces, muchas veces vienen con ciertas nociones de la historia
antiguo y medieval que se repiten en estos productos culturales. Lo cual es muy interesante porque yo creo que es una gran herramienta para la enseñanza. Es un gran punto de partida y es un gran punto de partida para enseñar historiografía. Para enseñar cómo se representa el pasado romano y medieval en la cultura popular, en producciones artísticas, etc. Y a partir de ahí, cuando uno empieza a discutir estas cosas, puede abocarse a otro tipo de fuentes también. Pero yo diría que no existe una única relación de los estudiantes. Muchos estudiantes también están interesados en historia medieval por cuestiones religiosas. Muy interesados sobre todo estudiantes cristianos. Tienen mucho interés en la historia medieval. Así que yo creo que la relación de los estudiantes con la historia medieval varía, es muy, muy diversa, pero existen estos condicionamientos estructurales que yo te digo, ¿no? Que, por ejemplo, estudiar historia medieval muchas veces, la historia medieval muchas veces no atrae estudiantes de minorías étnicas y raciales, porque es considerado como un campo hostil, que muchas veces lo es, y con mucha razón. Entonces había un gran esfuerzo de medievalistas para tratar de acercar o tratar ciertos temas de historia medieval que sean más afines a un grupo más diverso de estudiantes que los temas tradicionales. Estos esfuerzos, bueno, recién empiezan, o sea, es un tema que se ha empezado a discutir solo recientemente. Se viene discutiendo hace mucho en grupos muy pequeños, pero ahora ciertas instituciones han empezado a fomentar el estudio de, por ejemplo, lo que llaman la Edad Media global, incluyendo no solo Europa occidental, pero también Islam, Persia, África subsahariana, por ejemplo, como parte de la historia medieval, o las relaciones de la península europea con todas estas regiones, tratar cuestiones de diversidad dentro del mundo medieval, diversidad de género, diversidad de, por ejemplo, cuestiones de identidades étnicas, identidades de género, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a cambiar la relación de los estudiantes con la historia medieval de a poco, pero depende de un contexto mucho más grande que muchas veces las instituciones específicas no pueden controlar. O sea, uno trata de hacer todos los esfuerzos que puede, pero hay una sociedad allá afuera que presiona con cierto tipo de ideas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Damián, por tu respuesta. Bueno, una pregunta que nosotros acá en Brasil estamos haciendo, y bueno, creo que también en Latinoamérica, es si hay una especificidad de la historia medieval producida acá en relación a lo que se produce en Europa o mismo a los Estados Unidos, por ejemplo. O, bueno, si piensas vos que hay alguna especificidad o no hay, o hacemos historia muy cercana a lo que lo hacen los europeos, y para nosotros en especial, por tu condición en Estados Unidos, es si, bueno, ¿hay alguna especificidad de un latinoamericano escribiendo acerca de este tema en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta complicada. Sobre la primera parte de la pregunta, bueno, mi conocimiento es bastante limitado, de nuevo, es muy específico a un campo, de historia visigoda, aunque participo en unos proyectos de intercambio con colegas de Argentina y de Brasil, con lo cual me acerqué a su producción, aunque no se dediquen particularmente al periodo visigodo. Mi mayor contacto con lo que sería la producción latinoamericana sucedió durante mi estudio de grado.
yo no sabría decir si hay algo específico en cuanto a los temas. Yo creo que la temática tiende a ser bastante parecida. Lo que me parece que en la producción latinoamericana hay, que es algo que a mí me gusta mucho, por eso me gustó, por ejemplo, enseñar este seminario en Buenos Aires, es el bagaje teórico que traen muchos historiadores y estudiantes a la hora de discutir ciertos temas de la historia medieval. Es que es no necesariamente completamente distinto, pero hacen unas preguntas que generalmente medievalistas o historiadores de antigüedad de otros países tienden a no hacer. Yo no lo he visto sistemáticamente, lo he visto en algunos casos, pero puede ser que estos casos sean representativos de un fenómeno más grande y, de nuevo, mi conocimiento es bastante limitado, así que no podría generalizar. Pero, por ejemplo, una cosa que he visto en mucha producción latinoamericana y que también es importante en mi propio trabajo es la cuestión de la construcción estatal. Nosotros venimos de países que se han construido recientemente, que pasaron por ciertos procesos específicos de construcción estatal, y eso está muy marcado también en la enseñanza que nosotros recibimos en la universidad, el tipo de lecturas que hacemos. Creo que eso, por ejemplo, es una característica. Hay otros temas que son muy específicos de la literatura latinoamericana, y yo no sé si existen en la historiografía medieval o incluso antigua, pero creo que sería un gran aporte que puede hacer la historiografía latinoamericana. Por ejemplo, hay un interés bastante reciente en cuestiones de la cuestión de raza en la Edad Media, sobre todo a partir del libro de Geraldine Heng, The Invention of Race in the Middle Ages. Un libro muy interesante. Y bueno, entonces empezó a discutir el tema de raza. Yo creo que América Latina tiene mucho para contribuir porque el tema racial en América Latina no es exactamente igual a como se plantea en Estados Unidos o en Europa. Y hay estudios locales hechos por historiadores, antropólogos, sociólogos locales que tienen un gran potencial en términos explicativos, tal vez para la Edad Media. Recientemente también hay un interés, de nuevo, muy marginal, pero que se empieza a notar en cuestiones de, no sé cómo decirlo, indigeneidad en la Edad Media, lo cual América Latina tiene mucho para contribuir, porque tiene muchos estudios, trabajos al respecto. Entonces, yo, de nuevo, no sé si hay algo específico, pero Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica tienen una larga trayectoria intelectual, una gran producción de gran calidad en estos campos y otros campos también muy específicos en Latinoamérica, que pueden contribuir al estudio de la Edad Media y enriquecer ciertas visiones que, bueno, dominan ahora en lo que sería la producción europea o norteamericana. No digo que esté mal lo que se hace en Europa o Estados Unidos, pero creo que se puede enriquecer con otro tipo de perspectivas. Más allá de eso, de nuevo, mi experiencia es muy limitada al campo visigodo, y el campo visigodo yo lo que diría es que una cosa muy interesante de la producción latinoamericana es que la mayoría de los historiadores hacen las grandes preguntas. O sea, se preguntan cosas muy importantes sobre el periodo visigodo y tratan de discutir y participar en esas discusiones de manera muy efectiva sobre grandes temas. No sé a qué se debe, tal vez es una cuestión de formación de nuestros países, pero eso es una cosa, y también lo he visto cuando tuve que enseñar, ahí los estudiantes están interesados en preguntas importantes, ¿no? Lo que decimos las preguntas fundamentales de la historia. Así que tal vez, si puedo generalizar a partir de un campo muy específico y muy chico como es el de el periodo visigodo, podría decir que esa es tal vez una especificidad. Gracias, Damián. Bueno, ya comentaste en tu última respuesta
de manera un poco general sobre la manera como está actualmente los niveles de interacción entre los investigadores de América Latina. Pero si puedes comentar un poco más en detalle cómo has percibido estos niveles de interacción. Por ejemplo, has comentado de vínculos con Argentina, de vínculos con Brasil, y comentar un poco más sobre eso, sobre los proyectos que has desarrollado y a partir de tu experiencia, claro, no podría ser diferente, a partir de tu experiencia, ¿cómo evalúa el actual estado de integración de nuestras agendas de investigación? Uh-huh. Bueno, te comento un poco sobre, primero empiezo con el proyecto en el que estoy involucrado, porque la mayor parte de mi experiencia surge de ahí. El proyecto comenzó como una colaboración con unos profesores de la Universidad de Buenos Aires, Julián Gallego, Marcelo Campaño y Carlos García Magó. Y dos colegas míos, John Weisballer, que ahora se encuentra en Cambridge, y Richard Payne, que enseña en la Universidad de Chicago. Entonces, entre los 6, decidimos comenzar un proyecto de colaboración para tratar de conectar las culturas académicas, si se quiere, o las tradiciones académicas noratlánticas, por decirlo, europeas, norteamericanas, en principio era Argentina, pero la idea era expandirlo a América Latina. Y bueno, organizamos ya 3 conferencias a las que se fueron sumando colegas de Brasil. Julio César Magalhães de Oliveira, por ejemplo, se sumó hace un par de años a una conferencia que organizamos en Buenos Aires. Marcelo Cándido, un medievalista en serio, una persona que sí hace historia medieval, no como yo, que soy medio antigüedad tardía. Y bueno, la idea era continuar este proyecto de colaboración. Hicimos 2 conferencias en Buenos Aires, una en Cambridge el año pasado, y la idea era organizar una ahora en Sao Paulo, que bueno, se canceló por la pandemia. Pero organizamos estas conferencias donde asistieron unos entre 20 y 30 colegas de distintas universidades americanas y europeas en las 2 oportunidades. Y tuvimos discusiones muy interesantes, la verdad. De hecho, se produjeron 2 libros, bueno, uno y el segundo está por salir ahora. No sé cuán representativo es esto de los proyectos de colaboración en general. Yo sé que, por ejemplo, en Brasil hay muchos proyectos de colaboración entre Brasil y otros países. Sé que mis colegas en Argentina tienen proyectos de colaboración con otras universidades. Así que las conexiones existen. Ahora, es difícil decir en qué consiste la integración, ¿no? Porque una de las cosas que nuestro proyecto trata de hacer es no solo de organizar una conferencia en otro país. Pues eso es, digamos, es interesante, a todo el mundo le gusta viajar y conocer otro país, pero integrar significa más que eso. No es estar en la misma sala hablando todos juntos, sino ser parte de un diálogo entre colegas de distintas tradiciones académicas. Y yo creo que una de las cosas que puede facilitar eso es
hacer proyectos que se mantengan a lo largo del tiempo. Vos, Eduardo, estuviste en la primera conferencia que organizamos, me parece, de este grupo de colaboración, que era una conferencia muy pequeña. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde nos conocimos. Pero bueno, el grupo fue creciendo y yo creo que si se continúa un proyecto así a lo largo del tiempo, estamos hablando de una verdadera integración. Ahora estamos pensando incluso en que la integración no sea solo a nivel de los profesores, sino empezar a incluir estudiantes doctorales. En la última conferencia ya se incorporaron estudiantes doctorales a la presentación y vamos a incluir más en la siguiente. Estamos también pensando la posibilidad de que estudiantes doctorales hagan estancias en algunas de las universidades donde tanto yo como algunos de mis colegas de acá de Estados Unidos o de Europa enseñan. Entonces, pasar a un nivel más avanzado que simplemente organizar una conferencia. Una de las cosas que la pandemia nos enseñó es que las conferencias se pueden hacer a través de Zoom sin problema. Y la verdad que el impacto ambiental que tienen las conferencias es bastante malo como para tener que mantener un nivel de actividad presencial en distintos países con grandes grupos de profesores viajando. Se puede hacer, es muy interesante para la sociabilidad, pero muchas veces termina resultando en turismo académico. Lo que a mí más me interesa cuando coorganizo estas conferencias es hacer algo más que simplemente estar juntos, presentar nuestros trabajos e ir a cenar, sino tratar de generar cierta colaboración en largo plazo, en todos los aspectos, intelectuales, pero también institucionales. Así que, de nuevo, pero por supuesto, todo esto requiere recursos económicos. Mis colegas de Argentina consiguieron algunos recursos, pero también gracias a mis colegas de la Universidad de Chicago, Richard Payne o John Weiswaller, que consiguieron recursos de sus propias universidades para invitar colegas de otros países, se pudo hacer. Entonces, requiere financiamiento, todo tipo de recursos, pero se puede hacer, yo creo. Y sí, para mí la clave es sostenerlo a lo largo del tiempo, hacer de esto un proyecto y no simplemente una ocasión para ir, juntarse, charlar y comer comida local. Pero que es importante, una vecchia con disfrazo de chore, bueno, me pinta que vamos. Una cosa no quita la otra. Sí, sí, claro. Es una broma, pero bueno, ¿cómo estás hablando de este tema de la internacionalización? Esto ahora, como ha dicho Eduardo, es muy cobrado en Brasil, como en Europa también. Hace un par de días he visto una conferencia de un profesor portugués y estaba diciendo que ahora tienes que hacer internacionalización con 2, 3, 4, 5 países para lograr un financiamiento de la fundación. Bueno, y eso queríamos saber de ti, si es posible decir, ¿cómo avalia la internacionalización de los estudios medievales? ¿No? Y bueno, si te parece que estar en Estados Unidos hace que esa internacionalización sea más fácil, ¿no? Si tienes más recursos, ese tipo de disposición, ¿no? Imagino que es más fácil invitar a un profesor de Europa en 6 horas está en Nueva York, por ejemplo, do que invitar hasta Brasil, que tiene que quedar 9, 10 horas en avión, por ejemplo. A veces tienes que hacer una escala y todo eso. Entonces, ¿qué te parece esto de internacionalización? Y bueno, en caso de Estados Unidos, ¿te parece más fácil este tipo de actividad o no igual? Sí, bueno, en la historia medieval en general, y lo mismo que la historia antigua, me da la impresión de que desde el punto de vista de Estados Unidos siempre fue un poco más internacional que otras disciplinas, a partir del simple hecho de que para poder estudiar nuestros campos uno tiene que aprender más idiomas.
leyendo inglés no alcanza, aunque hay historiadores que solo, sobre todo en el pasado, había muchos que solo leían en inglés, pero leer solo inglés no alcanza. Entonces, existe ya una internacionalización en el hecho de que uno tiene que manejar ciertas lenguas modernas y leer las historiografías de otros países. También es cierto que ahora hay una discusión reciente en un foro de historia antigua, no de historia medieval, pero creo que lo mismo se aplica a la historia medieval, sobre el dominio del inglés en ciertas publicaciones, lo cual es cierto, se tiende a excluir otros tipos de idiomas, ¿no? Y sobre todo hay mucha producción de historia antigua y medieval en francés, en alemán, en italiano, pero también en español y en portugués. Y eso generalmente en Estados Unidos no se recuerda, a menos que uno estudie historia de España. En ese caso, sí, o de historia de Portugal, uno tiene que saberlo. Si uno lee español, puede entender portugués. Si uno lee portugués, puede entender español. O sea, no tiene que aprender los dos, se las arregla para el otro. Pero existe cierta resistencia a considerar el español o el portugués como una lengua propia de los estudios medievales, más allá de la historia de España. Lo cual me llama la atención en algunos campos. Por ejemplo, yo charlaba hace un año, bueno, la última vez que pude ir a una conferencia presencial, que ya ni recuerdo cuándo fue, con un amigo mío que es bizantinista, se dedica a Bizancio medieval, es el periodo central de la historia bizantina. Y él me decía que hay muchísima producción en español, muy buena, sobre historia de Bizancio. Que el español, según él, debería ser una de las lenguas que un bizantinista debería leer, porque hay muchísima producción y de muy buena calidad. Así que, bueno, la internacionalización sí existe en Estados Unidos, pero es más que nada con Europa. Y sacando, digamos, los campos de la península ibérica, es muy difícil muchas veces para historiadores que no vienen incluso que no vienen de países de una tradición francófona o anglófona o germanófona, integrarse en el campo. Creo que se está arriba. No sé cuán generalizado está esto. En Estados Unidos no me parece que haya una apertura muy grande hacia tradiciones no europeas. Y dentro de las tradiciones europeas, muy limitadas también cuáles son las tradiciones europeas de las que estamos hablando. Pero hay esfuerzos para cambiar eso también. Hay muchos colegas que están trabajando en crear equipos multinacionales para tratar problemáticas medievales. Es cierto que muchos proyectos requieren ahora que participen colegas de distintos países. El problema para mí es que eso solo no alcanza. No tienen que ser colegas, lo que termina pasando es que son colegas de los mismos países europeos y Estados Unidos, Canadá, ¿no? Terminamos limitando siempre al mismo grupo de países. Creo que la verdadera internacionalización pasa por otro lado. Es por abrir mucho más el espectro de tradiciones académicas nacionales para incluir otros países. Gracias, Damián. Bueno, ahora llegamos prácticamente al fin de nuestra conversación acá. Y como, no sé si ya has visto, pero terminamos casi siempre con una anécdota de, bueno, imagínate que tú estás en tu despacho en la Universidad de Northern Illinois y, bueno, llega un joven estudiante de los primeros semestres del grado y te pregunta, bueno, profesor, a mí me gusta mucho la historia medieval y, bueno, ¿qué necesito yo para
para seguir en esta carrera, para investigar eso? ¿Qué le contestaría? A ver, vos te referís a hacer una carrera doctoral, ¿no? Lo que sería una carrera académica. Primero, lamento decir esto, pero tener la noción de que uno va a empezar esta carrera sin saber cuál va a ser la situación laboral, que no existe una situación laboral garantizada en estos momentos para un estudiante de historia medieval. Lamentablemente, las universidades norteamericanas, y pasa en todo el mundo, pero yo lo puedo decir por experiencia, en las universidades norteamericanas hay un recorte de gastos muy importante, y hay disciplinas que están más afectadas que otras, las humanidades más afectadas que otras, y dentro de las humanidades, historia en particular ha sufrido bastante, y dentro de historia, ciertos tipos de historia, sobre todo lo que tiene que ver con historia premoderna, ha sufrido más que otras. Entonces es muy difícil creo que una de las cosas que tiene que tener en claro un estudiante son las dificultades en la carrera académica. Perdón, no quiero ser tan pesimista, pero una de las cosas que tenemos que tener la responsabilidad es de explicarles esta situación a los estudiantes y que entren al campo, a la disciplina, con una idea clara de cuáles son las posibilidades. Lo cual no implica que no se pueda tener una carrera académica. Pero el mundo académico posterior a la crisis del 2008 es muy distinto al mío. O sea, yo comencé mi carrera, bueno, justo después de la crisis del 2008, pero digamos todavía con la resaca de ese mundo previo al 2008. Ahora la situación es muy diferente. La otra cosa que le diría al estudiante es que siempre tengan claro en qué se puede relacionar el objeto de estudio con cuestiones actuales. Y muchas veces cuando uno se hace esa pregunta, entiende por qué está estudiando eso. ¿Por qué está estudiando? O sea, ¿qué tiene para aportar desde la historia medieval a cuestiones más generales, contemporáneas? Tampoco quiero, ¿cómo se dice?, desincentivar los estudios específicos. Yo creo que los estudios específicos son importantes. Creo que la paleografía es importante. Creo que la numismática es importante. La epigrafía es importante. Y necesitamos tener personas que se especialicen en paleografía, en numismática, en epigrafía. Lamentablemente, el financiamiento para ese tipo de carreras cada vez es más limitado. Entonces, pero incluso si uno estudia paleografía, si uno estudia epigrafía, numismática, puede relacionar ese conocimiento específico con algo mucho más general. Por ejemplo, si uno estudia numismática, puede relacionar el estudio de las monedas medieval con cuestiones de historia económica medieval en general, pero también contemporánea. Y que si alguien va a empezar a estudiar historia medieval, le tiene que gustar mucho porque va a estar ahí para el resto de la vida. Es así. Entonces, sí, si el estudiante tiene un interés en la historia medieval, si es apasionado o apasionada por la historia medieval, yo creo que de alguna manera se puede hacer una carrera. Hay que pensarlo bien cuando uno lo comienza, porque de nuevo uno entra con las expectativas del mundo académico previo a la crisis del 2008 y ese mundo ya no existe. No sé, me gustaría decir algo optimista para finalizar, pero
no sabría qué más agregar. Bueno, además de las recomendaciones habituales, ¿no? Hay que estudiar lenguas modernas, hay que estudiar lenguas antiguas y no solo latín. De hecho, si un estudiante viene con otro tipo de conocimiento de otras lenguas, por ejemplo, árabe, persa, eslavo, es genial porque se puede hacer una investigación mucho más rica e interesante, ¿no? A partir de ese conocimiento. Entonces, sí, esos serían algunos de los consejos que le daría. Bueno, muchas gracias, Damián, por tu pesimismo optimista, ¿no? Digamos así. Realismo optimista. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero queríamos agradecer mucho por tu participación acá en la Translate Entrevista. Agradecer a todos que hasta ahora nos acompañaron en esta entrevista y han visto. Bueno, se puede dar un like acá abajo, compartir este video, ¿no? Necesitamos esto también acá en el canal. Entonces, se puede compartir un poco para saber más de la trayectoria de Damián y, bueno, todo lo que ha aportado acá esta tarde. Y, bueno, es esto. Agradecemos a todos, agradecemos a Damián. Paso la palabra entonces a Damián para hacer un saludo final, alguna cosa así, y nos despedimos, ¿no? Bueno, simplemente quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy. La verdad que, además de que me gustó mucho la charla, me parece muy interesante el proyecto de ustedes. Los quiero felicitar. He aprendido bastante viendo a algunos colegas latinoamericanos. He aprendido sobre distintos tipos de estudios que se realizan en América Latina y creo que sí, que las personas que vean este canal pueden aprender muchísimo de esta rica tradición intelectual de los estudios medicinais em América Latina. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Muchas gracias.